Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. Cuando una persona, por diversas circunstancias, accidente o enfermedad, se vuelve incapaz, suelen ser la familia y hasta el juez los que deciden las condiciones en las que deberá enfrentar su incapacidad. Pero con la ley de voluntad anticipada vigente en 5 entidades federativas y en el Distrito Federal, así como con figuras como el tutor cautelar, el poder interdicto y la hipoteca inversa, se permitirá que cada persona decida cómo enfrentar su situación. El autor de uno de los libros pioneros en la materia responde a algunas de las principales inquietudes al respecto. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. En esta ocasión hablaremos de un tema francamente desagradable, un tema que a todos asusta, pero que a todos debe preocupar: la propia incapacidad. Un accidente, el paso del tiempo, cualquier factor puede hacer que nosotros nos veamos en estado de incapacidad. ¿Y qué dice la ley mexicana al respecto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Para hablar de este tema he invitado a uno de los más importantes expertos en la materia y que además es uno de los más queridos maestros de la universidad, Eduardo García Villegas, catedrático de Derecho Notarial en la Facultad, en la División de Estudios Superiores de la más importante casa de estudios del país, notario público y autor de muchos libros sobre este tema de la administración, la tutela, dice él, la administración de la propia incapacidad. Doctor García Villegas, es un privilegio tenerlo con nosotros esta noche. Gerardo, muchísimas gracias. Doctor, sabemos que hay una gran cantidad de países donde se ha venido estudiando este tema cuando una persona, de pronto por el paso del tiempo, o por un accidente, o por cualquier circunstancia, cae en estado de incapacidad. ¿Qué alternativas nos ofrecen las leyes para enfrentarlo? Gerardo, gracias. Este importantísimo tema, cada día lo estamos enfrentando en un mayor número de personas. Por lo siguiente, la expectativa actual de vida en México está alrededor de los 73, 75 años, dependiendo si estamos hablando de hombres o de mujeres. En los años 30, la expectativa de vida del mexicano estaba por debajo de los 40 años. Esto pues es algo interesantísimo de lo que nos tenemos que sentir verdaderamente orgullosos, pero la edad y la entropía que van sufriendo todos los seres vivos trae ciertas consecuencias, como puede ser el llegar a caer en un estado de incapacidad. Quiere decir, y la parte importante es que cuando uno todavía es capaz, pueda prever estas situaciones de incapacidad, lo que yo he llamado la tutela de la propia incapacidad, y que lo divido en 4 capítulos. Estos 4 capítulos son la voluntad anticipada, el poder interdicto, el tutor cautelar y la figura novísima en México de la hipoteca inversa. Y digo novísima en México porque todavía no la encontramos en el catálogo de las leyes en México. Las 3 anteriores sí las podemos encontrar en varias entidades federativas. Y bueno, de hecho, la ley de voluntad anticipada ya está en el Distrito Federal y en 5 entidades más del país. Así es. Es una ley muy interesante que nos dice, bueno, si estamos en estado de incapacidad por nuestra edad, por un accidente, por cualquier circunstancia, podemos determinar qué hacer con nosotros mismos. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar esta ley de voluntad anticipada? ¿Se tiene que hacer ante notario público o se puede hacer en un hospital con testigos? Sí. La pregunta es, ¿hasta dónde puedo llegar? Yo puedo decir, en caso de caer en estado de incapacidad, quiero que se me inyecte cianuro y que se me entierre en el jardín de mi casa. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Cómo no, Gerardo? La respuesta es, la ley de voluntad anticipada maneja un concepto interesantísimo que es la ortotanasia. El legislador del Distrito Federal, con inteligencia y prudencia, quiso distinguir eutanasia de ortotanasia. Nosotros pudiéramos decir que la
Eutanasia es acelerar el proceso de muerte, mediante alguna inyección letal o mediante algunas pastillas para acelerar el proceso de muerte. Esto no lo contempla la ley de voluntad anticipada. No es eutanasia. No es eutanasia, aunque tenemos que distinguir lo que es eutanasia activa y eutanasia pasiva. Que es la ortotanasia de la que usted habla. Yo diría que entre la ortotanasia y la eutanasia pasiva, no, son figuras absolutamente similares. Yo puedo decir, en caso de caer en estado de incapacidad por cualquier cosa, yo quiero que me desconecten. Sí, o que no me conecten, hablando coloquialmente. O sea, ¿a dónde lleva esta ley? A que no exista lo que se llama ensañamiento terapéutico. Claro, claro. O sea, si yo tengo una enfermedad terminal, irreversible, progresiva, en donde los médicos consideren que hay una expectativa de vida menor a 6 meses, yo puedo manifestar, no quiero que me conecten. Bueno, pero si yo desde hoy decido que no me conecten en un estado de parálisis, en un estado de una enfermedad que me pueda llevar muy pronto a la muerte, ¿se vale hacerlo? Absolutamente. Y es lo recomendable. Y esto a mí me lleva a una pregunta inevitable. Esta ley está en estados como Michoacán, como Guanajuato, como Aguascalientes, estados de un severo conservadurismo. El DF es distinto, hay mucha más ampliación de la visión. Pero un estado de estos, si el médico dice yo no haría eso, yo tengo que conectarlo. Y he hecho mano de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo no? Es una de las pocas leyes que yo conozco que contempla la objeción de conciencia. ¿Y esto es interesantísimo. ¿Qué acontece cuando el facultativo médico le llega a una persona con un documento de voluntad anticipada hecho ante notario público, en donde dice no quiero que me conecten? Claro. Y el médico dice, perdón, pero yo estoy aquí para salvar vidas y voy a hacer todo lo posible. O sea, es objetor de conciencia, o por religión, o por creencias filosóficas, o por cualquier concepto. La ley establece que ese médico está exento de atender el caso, pero tiene la obligación de pasarlo con otro médico que sí acepte el llevar a cabo el documento de voluntad anticipada, porque es vinculatorio. Claro. Y me surge otra duda que vamos a tratar después de un intermedio. ¿Qué pasa con los seguros? Vamos a un corto y continuamos con Eduardo García Villegas.